Bueno, muy buenas tardes oficialmente. ¿Cómo les ha ido? Vamos a montar con estas IPAs. Calculen, por favor, audio. Buenas tardes, tutor. Si se le escucha bien. Pues voy a aprovechar estas simulaciones que tengo aquí abiertas para que hagamos una interpretación geométrica de lo que nos están pidiendo en la tarea 4, que es aplicaciones de la integral, utilizando los diferentes métodos. Entonces, yo aquí les estoy compartiendo una simulación que nos permite a nosotros calcular eh, el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de los discos. Entonces, ¿qué debemos nosotros comprender aquí o interpretar? Es que cuando nosotros tenemos una función y vamos a analizar entonces un giro de esa función respecto a uno de los ejes, cuando nosotros cogemos una sección transversal de esas, lo que se nos está formando son discos, ¿sí? Entonces aquí voy a hacer aquí la simulación, por ejemplo, tenemos una función f de x que es la línea roja y tenemos otra función g de x que es la línea azul. Entonces, en este caso, si yo visualizo la región que se me genera en esa parte, esa región, cuando gira respecto al eje x, nos va a formar entonces una figura que es conocida si nosotros hacemos una sección transversal. Entonces, al principio del curso vimos que antes de conocer el símbolo de la integral, estábamos aproximando las regiones utilizando rectángulos, trapecios o en algunos casos la regla del punto medio. Entonces, podemos ver aquí cómo ese volumen va cambiando a medida que yo voy llenando esto de rectángulos, ¿sí? Entonces, cabe recordar que la integral es el límite de la suma de Riemann. Entonces, es el límite cuando n tiende a infinito. ¿Y ese n quién es? ¿O quiénes son? Son la cantidad de rectángulos con que yo hago la división o la partición de ese intervalo. Entonces, podemos observar que entre más intervalos tenga, esta gráfica va a quedar mucho más exacta la aproximación, ¿sí? Aquí, por ejemplo, lo hice con 50, pero ¿cómo quedaría esta región si yo lo hago con 100 o con 1000? Entonces es una aproximación, no es una aproximación ya lo que estamos haciendo, sino calculando ya un valor numérico exacto. Como podemos ver acá, se nos construye el sólido y si yo saco un disco representativo que hay allí, vamos a esconder esto acá, el disco representativo que me sale aquí, observen que es un disco que tiene un tamaño, ¿sí? Que es mediado por el radio. Entonces el radio es esa distancia que hay desde el eje de giro hasta la gráfica de la función. Entonces, si yo vuelvo ese disco mucho más pequeño, podemos observar que esa figurita me va quedando un poco más exacta, ¿sí? Entonces, este disco, el ancho de este disco es de un tamaño delta X, como aparece acá. Entonces, en un principio, esta es como una construcción tridimensional de lo que nos van a pedir en los ejercicios. ¿Tienen preguntas de este gráfico, de cómo se construye? ¿Ya lo habían interactuado? Los escucho. Bueno, entonces, ¿por qué es método de los discos? Resulta que cuando yo hago la sección transversal, o sea, cuando yo saco este disco representativo, esta figura me va a salir sin hueco, porque la región que está girando acá está girando por completo. Se genera un huequito o, o un disco como tal, como un anillo, ¿sí? Es cuando tenemos un hueco. Entonces miremos que, por ejemplo, en este otro ejercicio que está aquí planteado, nuestro eje de giro está acá abajo, ¿sí? Entonces observemos que la región que nosotros vamos a poner a girar es esta que está acá, respecto a un eje de giro que está aquí abajo. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Para yo calcular esta área, siempre va a ser f de x menos g de x, donde f de x es la función mayor, ¿sí? La que tiene mayor, es la que tiene mayor número, la mayor cantidad cuando yo lo evalúo.
Entonces podemos ver, por ejemplo, acá si yo la evalúo en cero, cuando x es cero es mucho mayor la roja. Entonces por eso es que ya nosotros definimos que la mayor es la que está por encima. Y si nosotros estamos hablando en el eje Y, la mayor es la que está más a la derecha. Entonces miremos acá ese sólido que se construye aquí, cómo lo podemos nosotros ajustar acá. Entonces vamos a hacer acá, vamos a colocar el sólido como tal acá que se me está formando. Entonces podemos ver que si yo lo coloco así de esta vista, observen que en esta vista aparece aquí la función que es esta roja y aparece esta otra parte aquí. Si yo aumento la cantidad de rectángulos, podemos observar que esa figura me va a quedar mucho mejor si notan. Entre más poquitos rectángulos tenga, pues va a quedar la figura un poco más tosca. Mientras que si yo lleno esto de rectángulos, podemos observar que ya se me va a formar una figura un poco más simétrica, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llama discos? Porque cuando yo cojo una sección transversal, lo que se nos van a aparecer aquí son discos. Y si nosotros hiciéramos aquí el procedimiento, voy a aprovechar que voy a hacer esto aquí, un recorte, para que hagamos algo. Entonces, por ejemplo, la distancia que hay desde aquí hasta acá es la que nosotros llamamos radio mayúsculo, radio mayor, ¿cierto? Es una función que depende de x. Ahora, cuando yo cojo el otro radio, este radio desde aquí hasta acá, ¿sí? Es un radio que lo vamos a llamar r de x, ¿sí? Entonces, ¿cómo se calcula esta área que está aquí sombreada? Solamente esta región de aquí, todo esto que está con azulito. ¿Cómo lo encontramos? Pues nosotros lo que tenemos es dos circunferencias y el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Entonces, por eso es que cuando nosotros vamos a aplicar cuando es discos, solamente trabajamos con esta parte, ¿cierto? O sea, es la integral, pi por la integral, ¿sí? De la función que nosotros vamos a trabajar. ¿Sí? F de x por el diferencial de x, que es el ancho de esa moneda. Ahora bien, en este que es el de discos, ¿qué es lo único que cambia? Que va a tener un huequito. O sea que este va desde A hasta B, ¿cierto? ¿Qué es lo único que nos cambia en esta? Que también vamos a tener desde A hasta B, pero aquí lo que nosotros vamos a tener es que hacer la resta de esas regiones. Entonces, por eso es que nos queda siempre radio mayor, ¿cierto? Al cuadrado menos radio menor, depende de x al cuadrado. Todo por un diferencial de x. Entonces, de esta manera es que se obtiene la expresión para calcular el volumen de un sólido de revolución utilizando el método de las arandelas o de los anillos, ¿sí? ¿Les queda claro esta parte? Importante reconocer cuál es mayor y cuál es menor, ¿sí? ¿Está claro hasta el momento, muchachos? Muy bien, entonces vamos a mirar aquí este ejemplo que aparece aquí, cómo lo vamos a calcular. Entonces, en este caso aquí, ¿quién es nuestro radio mayor? Nuestro radio mayor aquí es la función x al cuadrado más 3, ¿sí? Que es la que está con rojo. Miren acá. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, más 4, ella me va a subir un poquito, ¿sí? Entonces, esa es la función mayor. Y la función menor es la recta y igual a 2, ¿sí? Vea, y igual a 2. Entonces, esa es la gráfica. Si este hueco yo lo llevo hasta 0, entonces observemos que aquí ya no se nos va a generar un disco, un anillo sin un disco, todo completico. Entonces, de esta manera podemos visualizar el huequito que aparece ahí, que es este que hay acá. Esta parte verde que aparece aquí es esta distancia que hay desde aquí hasta acá. Y podemos ver entonces cómo se calcula el volumen eh, de en este caso de este ejemplo. Muy bien, aquí les estamos mostrando ya otra simulación donde también nosotros podemos ver acá, cambiar el eje de revolución, por ejemplo, este eje de revolución, son yo quito rectángulos acá,
este eje de revolución es el eje de giro ya desplazado. ¿Sí? Entonces observen que el eje de giro ya no está en el origen en cero, sino que ya está desplazado. Entonces allí nosotros tenemos que hacer entonces unos cálculos adecuados para poder plantear cuál es esa distancia, ¿cierto? Entonces vamos a mirar acá que este sólido, este sólido va a girar en 1.5, vamos a girar en 2, y lo que va a girar es toda esta curva, ¿sí? Toda esta curvita. Toda esta curvita es la que va a girar. Entonces, al girar, vamos a ver cómo se nos va a ir formando, ¿cierto? Entonces, si yo hago dos rectángulos, me va a quedar esta figura. Pero si yo lo empiezo a llenar, se me va a llenar, se me va a llenar, y voy a poder entonces construir un sólido, y lo voy a poder visualizar y calcular entonces su volumen. Esta es la parte como gráfica que es importante que ustedes primero analicen antes de poder definir allí entonces alguno de los métodos. ¿Sí? ¿Les queda claro esa parte, muchachos? Muy bien, entonces, mirando acá otro ejemplo, vamos aquí otro ejemplo, voy a quitar esta cantidad y voy a organizar aquí entonces, por ejemplo, esta raíz de x, voy a colocar límite de integración desde 0 hasta, por ejemplo, hasta 4. Entonces, observemos acá que si yo tengo esta región, la que voy a poner a girar es la raíz cuadrada de x más 2, ¿sí? Esa es una región. Y miremos cómo si yo coloco, por ejemplo, esta expresión, si yo, bueno, no sé que no voy a colocar 0.5x para que no me quede tan grande. Entonces, observen que si yo tengo esta línea, que es una línea recta, y si yo la pongo a girar, si yo pongo a girar esa región, o sea, esta región, ¿qué figura se me va a formar? Se me forma un cilindro, ¿sí? Perdón, un cono circular recto. ¿Cómo quiero que se me forme un cilindro? Coloco una función eh, constante y podemos ver que esa región es un rectángulo cuando yo lo hago que gire, ¿sí? Me va a salir entonces, tridimensionalmente va a salir un cilindro circular recto. Entonces, de esta manera nosotros podemos aproximarnos en esa construcción de estas figuras. Entonces voy a devolverme la función que tenía, es más 1. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta raíz, vamos a ver, si yo tengo esta raíz y yo calculo entonces ese volumen, ¿sí? Yo calculo ese volumen, entonces primero con la integral de Riemann, yo calculo la región y luego la pongo a girar. Entonces, al hacer girar esta región plana, se me va a formar entonces esta figura, ¿sí? Ese es el principio también de construcción de figuras tridimensionales en las impresoras 3D. Entonces, esto de manera visual y de manera gráfica, entonces, sí quiero mostrarles aquí unos ejercicios para que los compartamos acá. Entonces, bueno, aquí vuelvo con el método de los discos. Entonces, aquí en el método de los discos, entonces se dice que es el método de los discos porque si yo cojo una sección transversal, en este caso de este ejercicio, donde f de x es la curva azul, como esto gira 360 grados, cuando yo giro esa figura y yo saco ese elemento diferencial de allí, me va a salir una moneda, me va a salir una moneda como esta. Donde quién es este ancho, es este ancho de acá, este delta x de acá, este es el ancho. Entonces, tenemos acá un ejemplo, un ejercicio. Voy a borrarlo acá. Bueno, lo voy a correr por aquí para que no nos estorbe. Y vamos a tratar de hacer entonces ese planteamiento para que puedan ustedes de pronto entender un poco lo que está sucediendo y puedan completar lo que les falta de la actividad, ¿sí? Yo sé que ustedes están muy juiciosos completando los ejercicios. Entonces, vamos a determinar el volumen de un sólido obtenido al girar la región R en el arco de la parábola y igual a raíz de x
para los valores que están entre x igual a 0 y x igual a 4. Y el eje de giro va a ser alrededor del eje Y. Entonces, vamos a observar acá que el eje de giro va a ser acá, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Pues es importante que ustedes sepan graficar las expresiones, que ustedes sepan graficar esas curvas para poder hacerse una imagen mental de qué es lo que ustedes tienen. Entonces, acá yo lo que primero que tengo que identificar es cuál es la región que va a girar y desde dónde hasta dónde va a girar. Entonces observemos que esa región va a girar desde aquí, desde 1 hasta, bueno, desde 0. Va a girar, va a girar desde aquí hasta 4, ¿cierto? O sea que este pedacito de región es lo que va a girar. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a dibujar esa parte. Entonces toda esta región aquí es la que va a girar. Entonces, en el principio del curso, nosotros empezamos a calcular, en el principio de esta tarea, regiones planas, áreas de figuras planas. Entonces, una aplicación de la integral es eh, encontrar, perdón, la curva, ¿cierto? El área. Se está borrando acá. Entonces, espérenme, yo hago otra vez el dibujito aquí. Entonces, cuando uno calcula la integral, nosotros lo que estamos encontrando es esta área. Es esta área. Es esta área. Entonces, ¿cómo se calcula la integral de esta área que yo tengo aquí? Entonces sería la integral desde dónde? Desde 0 hasta 4. Desde 0 hasta 4. ¿De quién? De esta función. Y esa función, para efectos de cálculo, pues va a ser entonces la raíz cuadrada de x, todo por un de x, ¿sí? Entonces, esta parte amarilla se puede calcular de esta manera, ¿sí? Yo ya calculé esa parte amarilla y yo ya sé cómo calcular esta área que está acá, ¿sí? Con cálculo de áreas. Ahora bien, lo que nos están pidiendo ya es que usted coja esa área, coja esa región y la gire alrededor de un eje. O sea, que la va a girar alrededor del eje X. Entonces, cuando usted va a girar esa región, usted tiene que identificar aquí claramente cuál es el elemento diferencial de esa región que va a girar. Entonces voy a hacer aquí un arreglo. Entonces yo voy a coger un elemento diferencial, voy a coger este pedacito, y voy a coger este pedacito, y lo que voy a hacer es que voy a calcular ese elemento diferencial que está aquí, cómo se va a comportar con lo que me pide el ejercicio. Entonces el ejercicio me pide que lo tengo que hacer girar respecto al eje X, respecto a este eje. Entonces, lo que sucede es que aquí se me va a ver reflejada, eh, como la curva. eh, Estoy aquí en esta. Se me va a ver reflejada esta misma curvita, ¿sí? Se me va a ver reflejada es como para poder dibujar la otra parte que se me genera, ¿cierto? La parte tridimensional. Entonces, cuando yo hago este giro acá, entonces se me va a formar un sólido. Y ese sólido que se me va a formar, entonces yo en el plano bidimensional, bueno, valga la redundancia, yo lo que puedo hacer es como hacer como un bosquejo de cuál es esa figura que me va a salir. Entonces, lo que me van a salir aquí son ¿qué? ¿Son qué figuras? Son, son monedas que salen acá. Entonces, por ejemplo, esta monedita que sale aquí va a tener un ancho, ¿sí? Entonces va a tener un ancho que va a estar mediado por el elemento diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a plantear? Vamos a plantear entonces la integral, como nos la piden acá. Entonces, ¿cuál es esa integral? Entonces, la fórmula nos dice que es el pi. ¿Por qué este pi? Como se los mostré en el recorte anterior, es porque el área de una circunferencia es pi por el radio al cuadrado. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es
que lo que vamos a poner a girar es esta monedita que hay acá, esta moneda la vamos a poner a que gire desde dónde, desde 0 hasta 4, ¿sí? Esa es la monedita que nosotros vamos a poner a girar. Entonces esa monedita la construimos con la funcionaria. Entonces la monedita que tiene una área pi por radio cuadrado, el pi sale la integral, y cuando lo multiplicamos por ese delta x, entonces ya está multiplicando por un ancho, ¿sí? Y lo vamos a calcular desde A hasta B. Entonces, vamos a identificar aquí entonces esta región que está girando ahí, yo la llamo R mayúscula, vamos a mirar quién es. Entonces vamos a mirar acá qué es, voy a borrar esto acá, voy a aprovechar. Entonces, lo que tenemos aquí entonces es una raíz cuadrada al cuadrado. Entonces, ayúdenme ustedes, ¿qué nos queda allí? Entonces nos queda pi por la integral desde 0 hasta 4 de raíz de x al cuadrado. Entonces, ¿qué raíz de x? Es lo mismo que tener x elevado a la x elevado a los medio. ¿Y quién es x elevado a los medio al cuadrado? Entonces, ¿quién es x a los medio? Porque eso me quedó como mal acá. Entonces aquí, ¿cuánto les da x a la un medio al cuadrado? Todo por un de x. ¿Eso les da cuánto? Aquí tenemos que el volumen es igual a quién. Entonces tenemos a pi, pi, y vamos a calcular entonces la integral. ¿Esta integral cuánto me queda? Esta de acá. ¿Cuál es la integral de x a la un medio, a los medio, al cuadrado? O sea que eso me queda solamente quién, x, ¿cierto? Me queda x. Entonces el volumen se nos convirtió en esto, en que esto es pi integral desde 0 hasta 4 de x por dx. Y ahora vamos a resolver. Entonces, como es una integral definida, ya tenemos los límites de integración, o sea que lo que nosotros tenemos que calcular aquí es la integral de x. ¿Qué funciona al derivar la media x? Pues sería x al cuadrado sobre 2. Y aquí vamos a evaluar entonces en límite superior 4 y el límite inferior 0, ¿sí? Entonces calculemos. Entonces esto me queda aquí pi por, vamos a evaluar. Vamos a evaluar estos dos. Entonces vamos a evaluar x al cuadrado cuando este es 4. O sea que nos queda 4 al cuadrado. Esto es 4 elevado al cuadrado sobre 2, ¿sí? Menos la función evaluada en 0, que es la que nos quedaría 0 al cuadrado, sobre 2. Y felizmente entonces podemos identificar aquí que el resultado de este volumen es ¿cuánto? Esto nos da 16 sobre 2, o sea que esto nos da 8 pi. O sea que esto es 8 por pi. Esto es 8 pi. Y aquí es importante identificar que estos son unidades cúbicas. Estas unidades pues las cambiamos de acuerdo a lo que nos dé el enunciado. Si en el enunciado nos dice que el radio va medido en metros, en kilómetros, en centímetros, en milímetros, pues entonces cambiamos aquí esas unidades por la indicada. Entonces, en este caso, este ejercicio, el volumen nos da 8 pi unidades al cubo. Voy a tratar de hacer esa modelación acá en esta simulación que tenemos aquí de los discos. Ven que me abro acá. Listo, entonces aquí lo tenemos. Entonces vamos a ingresar la función. Entonces la función es raíz de x, la tenemos. Entonces, que nos dibuje la raíz de x entre a y b. Ven aquí, entre a y b. Y el valor de a es 0 y el valor de b es 4, ¿cierto? Y vamos a graficar entonces qué nos da este volumen entre 0 y 4. El volumen sería entonces aproximadamente eh, este elemento diferencial, el disco representativo, y voy a llenar esto de muchos rectángulos. Entonces este volumen
sería entonces aproximadamente cuánto, vamos a ver. Eh, entonces, este sería la aproximación con los rectángulos y este sería el valor de la integral. O sea que 8pi nos debe dar entonces lo que aparece ahí. Entonces voy a abrir la calculadora y tenemos 8 por pi igual. O sea que es 25.13274. Aproximamos a la milésima y nos queda 25.133. Entonces ese es el valor de esta integral. Yo les voy a compartir este simulador, los voy a compartir al chat para que lo tengan allí y puedan probar aquí sus ejercicios. ¿Me confirma si me están escuchando, por favor? No voy a estar acá hablando solo y Sí, señor, sí lo estamos escuchando. listo, Eso. muy bien. Listo, muy bien. Entonces, de esa manera ustedes se pueden ayudar un poco para realizar esos cálculos, ¿sí? Mm, la construcción del simulador en GeoGebra es un poco dispendioso, entonces eh, esa parte pues se nos sale un poco de las herramientas del curso de cálculo integral. Tendríamos que hablar entonces de superficies, eso hace parte de cálculo multivariado. Entonces, lo que ustedes sí podrían hacer en GeoGebra es verificar el valor de la integral. Entonces, por ejemplo, ustedes aquí a GeoGebra sí le pueden decir que le calcule la integral y aquí hay varias cositas, ¿cierto? Entonces, integral entre. Como yo tengo dos funciones, siempre vamos a hacer dos funciones, entonces yo podría decir integral entre. Entonces, la función, en este caso, es SQRT, que es square root, eh, raíz de x, esa es la función. La otra función, pues como es el cero aquí, pues vamos a colocar cero. La abscisa inicial, o sea, el valor de A, cero, y el valor de B lo vamos a colocar que es 4. Y le vamos a decir a Geodora que nos haga ese cálculo. Entonces, aquí me calculó la integral. Pero entonces la integral es 5.33. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Multiplicar pues es que aquí yo no lo escribí bien. Entonces, es raíz, es esta al cuadrado, ¿cierto? Es esta al cuadrado. Es esta al cuadrado. Yo lo coloco aquí al cuadradito. Square root al cuadrado para que nos quede entonces como es. Listo. Cancelar. Integral entre SQRT al cuadrado. Pero aquí me quedó SQRT. Ah, sí, ahí me quedó. Sí, entonces square root al cuadrado. Entonces, lo que nos está dando es 8pi, ¿cierto? Ya. La integral nos da 8 multiplicada por pi, nos da 8pi. Aquí se lo pueden hacer. Vamos a verificar si aquí tiene volumen sólido con un cilindro poliedro. No. Es sólido. Vamos a ver si aquí tiene la opción sólido. No. Entonces aquí directamente no podemos calcular esa parte de los sólidos, pero sí verificar con la integral. ¿Estamos de acuerdo? Sí, señor. Listo, muy bien. Entonces el otro método, que en realidad es el mismo método, es cuando ya nosotros tenemos un huequito, ¿sí? Cuando tenemos un huequito. O el ejercicio que yo tengo aquí ya es un ejercicio análogo de, de este volumen, de la sección, pero con giro en el eje Y. Entonces, cuando es en el giro en el eje Y, entonces ya nosotros tenemos que expresar las funciones en términos de Y. Entonces, por ejemplo, si el ejercicio dice y igual a x al cubo en el primer cuadrante, en las rectas x igual a 0, y igual a 3 alrededor del eje Y. Entonces, cuando me dicen alrededor del eje Y, yo ya tengo que plantear todo en el eje Y. Y si es así en el eje Y, entonces ya tenemos que expresar todo en términos de Y. Entonces, por ejemplo, aquí ya la función ya no sería Y igual a x a la 3, sino que tendríamos que despejar x. Entonces, por ejemplo, aquí sería x igual a y al cubo. ¿Por qué? Porque si yo necesito dejar solamente a x, pues yo lo que saco digo es que esto lo voy a sacar entonces, ¿qué? ¿Cómo hago para eliminar el cubo, para despejar la x? Entonces aquí aplico la raíz cúbica, ¿cierto? Entonces aquí aplico la raíz cúbica de x a la 3 y aquí aplico entonces la raíz cúbica de y.
¿sí? Entonces, por eso es que nos queda finalmente que x es igual a la raíz cúbica de y. Y hago el mismo procedimiento. ¿Cuáles son los límites de integración? Pues aquí me los dan. Es la región encerrada por x igual a 0, o sea, por el origen, y por la recta y igual a 3, que es la que está pasando por acá arriba. O sea que esa región que está girando, esa regioncita que está girando es esta que hay aquí. Es toda esta región la que va a girar y es la que nos va a formar entonces el sólido tridimensional. Entonces, cuando eso sucede, cuando yo ya hago el eje de giro, pues lo que va a suceder es que aquí se me va a formar como esto mismo, ¿cierto? Esto mismo y esta curvita se me va a ver reflejada acá. O sea que yo podría hacer esta parte aquí, si me deja hacerlo, ¿sí? Entonces ahí ya nos quedaría como esa curvita y cualquier elemento diferencial que yo quiera sacar de ahí me va a salir entonces una monedita. Entonces, por ejemplo, si yo saco el elemento diferencial de aquí, ese elemento diferencial tiene entonces esas medidas en el elemento diferencial de y es un disco lo que me va a salir. Entonces planteo la integral nuevamente. Entonces, ¿cómo nos queda la integral? Entonces la integral nos queda que tenemos que identificar esta región al cuadrado. Entonces yo la planteo, ¿sí? Recuerden que cuando nosotros vamos a resolver integrales, como hay una regla para las potencias, pues es mejor todos esos radicales llevarlos a exponentes fraccionarios. Entonces recuerden que si yo tengo una potencia que tiene esta forma, a la m sobre m, eso es lo mismo que tener raíz cuadrada, perdón, raíz cuadrada, no, raíz m de a la n, ¿sí? De a la n. Entonces, por eso es que, por ejemplo, la raíz cúbica de y, yo tengo la raíz cúbica de y, para yo integrarlo, entonces esto lo escribo como una potencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo es como una potencia? Entonces, esto tenemos que tener y elevado a la 1 medio. Entonces, por eso es que aquí ya en la integral ya lo arreglo acá. Entonces ya arreglo que es y a la 1 tercio. eh, bueno, aquí tengo esa raíz cúbica. Aquí me equivoqué, es 1 tercio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es raíz cúbica de y? Es y a la 1 tercio. Y y a la 1 tercio al cuadrado es y a la 2 tercios. Y aquí aplico entonces la regla mnemotécnica para poder integrar. ¿Se acuerdan de esa regla? Entonces, yo lo que hago aquí es que aplico la regla. Entonces, ¿cuál es la regla? Que si yo tengo la integral de x elevado a la n por dx, o sea que la integral de esto es x elevado a la n más 1 sobre n más 1 más la constante de integración que es c. Entonces, por eso es que aquí en esta yo coloco entonces la integral de y a la 2 tercios, o sea que es y a la 2 tercios más 1, o sea 2 tercios más 3 tercios. Entonces, por eso es que aquí me da y a la 5 tercios, ¿sí? Y a la 5 tercios, digo 5 tercios, aplico la propiedad, aquí la ley de la oreja, ¿cierto? Aquí es como si tuviéramos eh, y sobre 1, ¿cierto? Entonces, al aplicar aquí la ley de extremos, ¿sí? Entonces, por eso es que nos queda aquí que esto es 3 quintos de pi y hago la operación. Entonces, nos queda raíz cúbica de y a la 5 todo elevado a la 3. Entonces, vamos a hacer esa evaluación acá. Ah, no, eso era evaluado entre 0 y 3. Acá. Aquí era evaluado entre 0 y 3. Aquí me quedó mal este. Y era entonces entre. Yo escribo bien aquí para que esto no me quede aquí. Es aquí esto. Entonces, entre 3 y aquí entre 0, ¿sí? Entonces, entre 0 y 3. Y hago el cálculo. Entonces, al resolver aquí esta integral, nos queda que esto es 3 quintos de pi multiplicado por la raíz cúbica 243. Entonces, esto aproximadamente nos da 11,76. ¿Sí? ¿Cómo lo podemos comprobar? Vamos a decirle aquí a Geover que nos ayude a comprobar.
Entonces, ¿cuál es la función que nosotros vamos a ingresar? Entonces vamos a ingresar y igual a y a la 1/3. Ah, pero entonces como este está en X, aquí no lo podríamos representar de esa manera. Tendríamos que hacer una simulación con X. Hagámoslo con X. Digamos que es X elevado a la 1/3, ¿cierto? Vamos aquí que es... que no me lo leyó. Y elevado a la 1/3. No quiere leerlo. X elevado a la 1/3. ¿Sí? O sea, raíz cúbica de X. Y aquí nos vamos a hacer entonces, que sería la integral, entonces sería pi. Vamos a hacerlo todo completo. Entonces esto sería pi, y aquí vamos a colocar la integral. Entonces, ¿la integral de quién? De la función. ¿De qué función? De la función f elevado al cuadrado, ¿cierto? La abscisa inicial sería entonces 0 y el dato final sería 3. Entonces, aquí podemos comprobar que nos dio 11,76. Si queremos visualizar ese sólido aquí, miremos a ver si lo podemos visualizar acá en la aplicación. Si es con términos de y, a ver si nos deja hacerlo acá un momentico. Bueno, aquí no nos deja ingresar los datos de esa simulación porque están todos en términos de X. Este también está en términos de X, este está en términos de X. Este no lo podemos hacer. Eh, este no lo podemos hacer. Este me está girando. Este también es en función de X. Bueno, no tengo un ejercicio aquí para mostrárselos, para girárselos en Y, pero entonces más o menos esta sería como la intención de esto, para que ustedes comprobaran. ¿Tienen preguntas allí por el momento de esta? No, no hay preguntas. Bueno, De mi parte, no, señor. bueno, entonces esos serían básicamente los dos métodos que se están preguntando en la tarea, ¿sí? Sin embargo, déjenme yo abro acá la tarea y yo refresco aquí la memoria para que miremos qué otras cosas podemos verificar de esta tarea. El cálculo integral, estamos en la tarea 4. Entonces démosle una revisión acá a la tarea. Entonces aquí tenemos la tarea, tenemos área entre curvas. eh, si hay alguno de ustedes que quiera que le ayude a resolver alguno de los ejercicios, pues ese es el momento que lo podamos aprovechar y miremos a ver entonces cómo lo hacemos. Listo, entonces aquí podemos verificar el sólido al rotar torno a la recta y con 4, eliminados por las curvas llegó a la x de raíz de x. Bueno, este también, este es de la tasa. Sí, quería verificar si no había otro método adicional porque hay otro método que se utiliza mucho y es el método de capas cilíndricas, pero en esa tarea no estamos trabajando con esa parte de capas cilíndricas. Entonces, muchachos, no sé si necesitan pues alguna profundización más. Yo les he mandado mucha información que ha compartido el director Alexis y el codirector Nelson con los ejercicios. Yo les he estado haciendo realimentación en los foros. Me preocupa es que muy pocos han estado mandando los procedimientos, entonces no he tenido como la oportunidad de revisarles bien a ver cómo están haciendo los cálculos. No sé ustedes cómo se sientan en ese momento, si necesitan una ayuda extra o que profundicemos en uno de los ejercicios. No sé, los escucho. O quieren que les ayude a revisar algo de lo que ya están hechos. Los escucho, muchachos. Profe, aunque yo le mandé al foro el trabajo, Sí, señora. no sé si se pueda que su merced lo miremos ahí para compartirlo con los compañeros. Bueno, revisemos a ver tu aporte aquí en un momentito. ¿Estás en qué aula? Ay, Bueno, profe, ¿en qué grupo, en qué subgrupo? ¿En el A o en el B? creo que esa, Ahora, profe. creo que es A, los primeros acá. ¿Y recuerdas el subgrupo? ¿El del foro? 2201 me parece.
No, ese es el periodo, pero en el foro hay unos subgrupos, 434, 473, 440. Profe, me corcho. Ujú. Bueno, espérame, pues yo miro acá, miremos Eh, aquí, sábana, pero yo miro aquí en la sábana, regálame el nombre la tuyo, ¿cuál es? bueno, No, Ana María sí, López. Ana María. Sí, ¿Qué Ana pasó? María López. No me deja buscar. Ana, Ana María López está en el Sí, 438. En el 438. Entonces miremos en el 438. En el 438 ¿qué tenemos? 438. Entonces miremos aquí, ¿dónde está Ana María? Ana María López, aquí. sí, Entonces señor. miremos acá Ana María. Entonces miremos acá con Ana María, que nos comparte Ana María acá. Entonces, yo ya le he Te hecho voy a poner, señor, aquí está la realimentación. Bueno, entonces miremos acá. Tenemos entonces el área de la gráfica de x a la 3 menos 4 menos 2 y y igual a un cuarto de x y la recta horizontal x igual a 4. Ese sería el área entre las dos curvas, ¿cierto? Muy bien. Entonces aquí los datos. Tenemos las dos gráficas, muy bien. Tenemos una polinómica y en la igualación encontramos que es 4 y 0. Entonces vamos a revisar algo acá. Voy a buscar, voy a utilizar este para que lo revisemos. Entonces tenemos x a la 3 más 4x al cuadrado menos 2. Listo, esta es una de las gráficas, ¿cierto? sí, Estas son las señor. gráficas. Y la otra sería y igual a menos un cuarto. Eso es menos x sobre 4. Menos x sobre Sí, 4. Menos 3. menos ¿Cierto? 3. Menos 3. Listo, entonces tenemos estas dos gráficas acá. Voy a hacerle un poquitico zoom de aquí. Entonces, bueno, entonces, pero estas Ahí gráficas no, ahí es donde tú colocas que no aparecen los cortes, ¿cierto? Que yo creo que aquí sí, profe. colocaste, Entonces, ¿qué hice yo? Yo solo hallé el área sobre lo que está, o el corte entre X y Y, o sea, sobre X, porque pues hacia abajo no vi cómo cortarla, profe. sí, no hay como Oh, cortarlo. Entonces, pero entonces ese dato me sirve para pasárselo al director porque en este caso, para el próximo tendrían que replantear un ejercicio como estos porque no alcanza, porque no hay intersección, no, ¿cierto? No no, está la o sea, intersección clara. no está una intersección clara. Eso no está la Si intersección clara. la línea perpendicular, digámoslo así, de la segunda ecuación hubiera quedado un poco más hacia el eje X, hacia arriba, pues si hubiera habido un Exacto. corte, Entonces vamos a ver si pero en lo que este caso prefiero. no se daba. Entonces yo Exacto, si creo hubiera que sido por ahí, sí, pero sí. en ese caso no se nos daba No se nos da, pero entonces yo creo que esta para que nos quede más bonita, pero más uno, sí, porque aquí en uno, pero no corta exacto. Ve, pero debería cortar. Entonces esta, ¿qué tal si esta sí, aquí hay un error aquí de pronto en el planteamiento porque no se tuvo en cuenta las intersecciones. Pero entonces voy a revisar el caso específico tuyo. Entonces tú lo hiciste desde 1 hasta menos 2,75, ¿sí? sí, Entonces exacto, desde 1 hasta, entonces veamos acá, entonces x igual a 1 y tenemos x igual, ¿cuál fue el otro? Dos punto setenta y cinco. Menos 2,75. Entonces, y x igual a menos 2,75, ¿cierto? Entonces, estas son las dos regiones donde se van a hacer la integral. Entonces, así como está planteada, si yo quiero calcular la integral, eh, siempre voy a encontrar entonces o sea, cuál sería como el tope. Tendría que plantear aquí, por ejemplo, que sea la región que está encerrada allí. O sea que, por ejemplo, tendríamos que montar otra recta y igual a 0 como para restringir. Entonces, espérame, yo le coloco el color. Entonces, me pareciste muy recursivo haber empleado ese artilugio para poder de pronto darle un buen término al ejercicio, ¿cierto?
Sin embargo, mire que no Tocaba, hemos... profe, porque no Sí, había. pero ahí nos hubiera escrito, ¿cierto? Venga, profe, a eso no nos da entrar a analizar y entrar de pronto a hacer una realimentación general. Pero entonces, de esta manera, resolviste la situación, ¿cierto? De una manera muy inteligente. Sí, Y ya señor. simplemente entonces calculamos los valores, ¿cierto? Sí, Desde -4 hasta 0. ¿Por qué de -4 hasta 0? Desde -4 hasta 0. Esta parte y ahí este otro pedacito. -4 hasta 0. Sí, entonces aquí se evalúa con la regla de la potencia, se separa cada una de ellas y muestra cuánto nos dio aquí al final el resultado. Ah, aquí la dibujaste, ¿sí? Aquí está dibujada muy bien, está muy bien dibujada, está una explicación muy bien. No está perfecto ese planteamiento, está perfecto. Pero ven que lo que yo le acabo de mencionar, de subir la curvita como para que le quede una restricción, ahí la tiene. No, muy bien esa parte ahí. La felicito, señorita Ana María, ¿cierto? Sí, muchas Ana María, gracias, profe. muy bien. Sí, muy bien, estuvo ahí. Voy a tomar nota de una vez de esa parte porque sí, eso se debe ajustar para el próximo. Sí, miremos este de sólido de revolución. Sí, Listo, entonces en el sólido de revolución tenemos que datos. Sólido general al rotar en torno a la recta y igual a -3 por las curvas x al cuadrado -1 y igual a 3. Entonces uno lo que siempre como profe sugiere es que se haga el dibujito como para hacer una idea de lo que se está planteando, ¿cierto? Entonces uno hace el dibujito, a ver qué tiene. Entonces tenemos y igual a x al cuadrado -1. Y igual a x al cuadrado -1. Listo. Tenemos la recta y igual a 3. Listo, y igual a 3. Y que gire en torno a la recta y igual a -3. Entonces aquí, déjenme, yo le coloco colorcitos a esto para que identifiquemos que estas son las que van a girar. Listo, entonces estas son las dos gráficas. Bueno, tengan una en torno a la recta y igual a 3. Entonces voy a dibujar y igual a 3, a y igual a -3, igual a -3, ¿cierto? Entonces, esto me hago eso acá. Entonces, muy bien. Entonces, el eje de giro, entonces, que tú planteaste aquí, el ejercicio plantear es girarlo aquí, ¿cierto? Es girar en este eje, ¿cierto? sí, señor. Entonces aquí tenemos que la región que va a girar va a ser toda esta región, ¿cierto? Toda esta región va a Sí, señor. girar y esta es la que se va a reflejar. Entonces, si yo esta la reflejo acá, entonces se me va a dibujar exactamente esta misma aquí abajo, ¿cierto? Entonces cada uno de estos punticos voy a tratar de colocar los punticos acá. Vamos a ver si se me miran aquí. Voy a colocar unos punticos. Entonces este mismo punto se me refleja acá. Ese mismo punto de acá se me va a reflejar 3, se me va a reflejar acá, ¿cierto? Lo mismo es 3, se me va a reflejar acá. Y vamos a ver si puedo construir otro. Y este mismo aquí se me va a reflejar. Entonces este sería 2, 4, 6. Reflejar este. Entonces 2, 4, 6, solo acá. Y este aquí en 6, ¿cierto? Vamos a ver si puedo dibujar aquí esa curva. Vamos a dibujar esa curva. Una función. Extremos. Función. Gira en torno a un punto. Figura manual alzada. Vamos a ver si me deja figurar esta. Ay, no me la dejo figurar. Yo la dibujo. Cónica, circunferencia, elipse, parábola. Cónica por 5 puntos. Entonces sería entonces 1, 2, 3, 4 y 5. Pero me dibujó fue la otra. Entonces vamos a hacerla aquí, voy a hacerla acá. Voy a forzar para dibujar esa misma figura hacia abajo. Entonces sería x al cuadrado positivo y la voy a bajar entonces para que me baje hasta -5. Entonces hasta -5. Y igual a x al cuadrado -5. Es para dibujar la formita. Y igual a x al cuadrado. Ah, ya mira, no sé qué es al cuadrado. Para que quede cambiada. Entonces y igual a x al cuadrado -5. Ahí, ¿sí? Entonces, cuando yo voy a construir ese sólido, entonces el hueco me va a quedar acá, ¿cierto? Este va a ser el hueco.
Entonces, si va a girar aquí en este contorno, entonces es como si aquí tuviéramos, entonces, aquí se nos formaría como, uy, no, eso era horrible. Ya yo borro eso. Circunferencia, bueno, aquí me queda. Entonces, el dibujito que vamos a hacer, entonces es como una, como que, como un carrete de hilo, como el de pesca. ¿Ustedes lo han visto? Se forma como un carretico. Entonces, vamos a hacer Pues, esa profe, yo figura. inicialmente cuando leía el ejercicio, yo me imaginé eso como cuando uno está haciendo en un torno Exacto, con arcilla, modelando con la arcilla. O sea, yo dije, eso tiene como la figura de o sea, como cuando uno va modelando la arcilla y forma como un tazón o un exacto, florero que son como con cuellito. Así lo vi yo, pero al momento de exactamente. graficarlo no di con el chiste. Entonces, Bueno, puse la gráfica que logré, pero no creo que sea lo que des. no, entonces vea, entonces una de esas, ustedes pueden utilizar este también, vea. Entonces, si fuéramos a hacer como ese bosquejo, entonces vamos a hacer las dos curvas. Entonces vamos a suponer que esto es una curvita acá. Ah, pero dice fue una línea, espera que necesita hacer curvas. Entonces voy a dibujar esas curvitas. Curva. Entonces voy a dejar la curvita, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, puede ser, si yo quisiera, por ejemplo, esa curva, entonces uno dibuja la curvita y dibuja la otra curva acá con este. O sea, es como un bosquejo, ¿cierto? Entonces Sí, sí. dibuja la curvita y me quedo, porque tengo que empezar al derecho. Entonces voy a dibujar esta curva acá. Ay, perdón, creo que se me movió. Vamos a ver si puedo hacer ese sólido acá. Vamos a ver si este lo copio y lo giro. Ahí me quedo feito porque tengo un mouse acá que no es muy sensible. Entonces, suponiendo que esta es la gráfica, ¿cierto? Esta es la gráfica, aquí está el huequito. Señor. Cuando aquí, bueno, aquí hay un hueco en la mitad. Vamos a suponer que aquí hay una línea, ¿cierto? Hay una línea, le voy a colocar punteada, que ese es como el huequito, ¿cierto? ¿Dónde está la línea? No me quedó la línea. Esta. Listo, ahí me quedó. ¿Cierto? Entonces, esta es la línea y si yo pongo a girar eso, entonces se me va a formar el sólido. Entonces el sólido que se va a girar, entonces si yo lo miro aquí en el extremo, me va a quedar como con esta curvita, ¿cierto? Me va a quedar aquí como con esta curvita. Y lo mismo me va a quedar si yo lo dibujo acá. Entonces se me va a generar eso como un... Es que lo que tú acabas de decir del torno es en principio cómo se forma la figura. Como el torno gira siempre en circunferencia, entonces esa figura que se va a formar va a tener esta medida. Sin embargo, vamos a mirar aquí una aplicación de estas que yo tengo, en cuál lo podemos hacer. Yo creo que en esta lo podríamos hacer. Entonces, la gráfica es, ¿me recuerdas esa gráfica? Era la de esta. X al cuadrado menos uno llegó a la 3. Entonces vamos a hacer X al cuadrado, -1, X al cuadrado menos uno. y igual a -3. Y entonces el otro era Y igual a menos 3. Entonces de aquí, pues, con esto puedes hacer la gráfica. Ah, pero me quedó malo. Este es menos 3. Menos 3. Sí, entonces, mismo si es esto. Ah, pero me quedó. Si era menos X al cuadrado, ¿era cuál? X al cuadrado menos uno. La recta y igual a 3 y giran y igual a menos 3. Entonces, la otra función, no, esta era y igual a 3. Me revisa. Vamos a tocar colocar esta doble pantalla. Entonces yo coloco esta doble pantalla con este. Entonces las gráficas. Entonces lo tengas listo. Y igual a x al cuadrado menos uno. Aquí la tenemos. Y igual a x al cuadrado menos uno. La recta y igual a 3. ¿Sí? Que es esta tapa de arriba. Y alrededor y igual a menos 3. O sea que va a girar por aquí abajo. Ah, bueno, aquí este me está generando. Listo, vamos a cerrar abajo la curva. Integral entre, ingresa las funciones. Bueno, este es, bueno, el eje de giro.
menos 3. Bueno, aquí el eje de giro menos 3. Entonces aquí me quedó la figura. Aquí no se ve bien porque tiene... ¿Cómo hago para ocultar este? Ah, estos rectangulitos. Esto porque no me quiero mover el pene. Quiero es eliminar estas cositas. Eso, entonces esta es la figura que se forma. Mírenla acá. ¿La notan? Pero si es la misma. Ah, pero está sí la misma, pero yo que había dibujado acá en el otro GeoGebra. Es que el origen está acá. Sí, es la misma. Sí, es la misma, gira acá. Entonces, lo que se nos va a formar entonces es esta. Esta figurita acá, que quedó como al revés. Porque esta cabeza de acá me quedó así. Ah, sí, es planita. No, está bien. La misma, ve. Es la misma. La misma. Esta figura, si yo la tengo acá, es la misma. ¿Sí la notan? Hagan acá. Sí, señor. Esta es la curva. Ah, me falta organizar aquí los límites. Entonces, tú encontraste los límites que eran desde 2 hasta menos 2, ¿cierto? Espera si lo Sí, hiciste. señor. Sí, aquí. Desde menos 2 hasta 2. Solo una recomendación. Cuando vayas a colocar el X, el intervalo X, colócalo así. Entonces colocas en los extremos, ¿sí? Colocas los extremos. Y aquí entonces colocamos entonces el símbolo del menor o igual, que es este, X menor o igual. Entonces así lo que nosotros hacemos es que X va a estar entre menos 2 y 2, que es lo que nosotros vamos a girar, ¿sí? Mm, sí, Entonces, señor. sí, cuando usted lo calcula acá, bien, numérico, pero en el intervalo se debe representar así, o es lo mismo que representarlo con estas dos, y colocas desde menos 2 hasta 2, así, Ah, si lo coloco así. no con paréntesis redondo, sino con el... Porque es que el que colocaste aquí es el símbolo de valor absoluto, entonces matemáticamente se leería diferente, ¿sí? Ah, ya. Entonces, estos dos palitos que vas a colocar son estos dos, estos de estos, Sí, ¿sí? corchete cuadrado. Corchete cuadradito, sí. Entonces, así. Listo, No, profe. está muy bien. Venga, terminemos acá, revisemos acá. Está el valor, retomar la integral. Me encantó mucho estas ventanitas que colocaste acá, quedan muy cachaquitas. Y aquí nos dicen entonces que al final es, ¿cuánto? 294,85 Unidades. unidades. Pero Vamos a sí, mirar. Miremos acá. Eh, Tenemos acá, entonces voy a plotearlo acá y compremos el valor numérico a ver si nos coincide. Entonces los límites eran entre menos 2 y 2, ¿cierto? sí, Entonces, señor. entonces vamos a colocarlo desde menos 2 no me dio exacto aquí. Creo que lo dejo colocar. No me lo dejo mover. Tengo muy poco pulso hoy, vamos a ver. Desde menos 2, ay, pedacito, ay, se me pasó. Ay, desde menos 2 hasta 2. Ah, bueno, con la flechita se puede colocar más fácil. Entonces, desde menos 2 hasta 2. Ya lo vi. Desde menos 2 hasta 2. Pero es que este es el eje de giro. Aquí no tenemos el eje de giro, el eje de revolución. Sí, P menos 3. Debería ser este. Y el eje de giro. Y el eje de giro. Sino que en este el eje de giro no lo está haciendo en otro eje. Y no lo estará haciendo el menos 3. Me pegó. Menos 3. Quedaría 1. Bueno, el volumen de los anillos, volumen de la posición suma de finitas. Genera solidez.
Ah, ahorita sí quedó chévere, véalo aquí. Entonces es este, pero no se nos está haciendo el huequito, no se nos está haciendo el hueco. Entonces el hueco sería desde menos, entonces aquí de x menos 1, a ver, menos 3, ya está el eje de giro que es menos 3. No, tampoco nos lo está dando así, tampoco nos lo está dando así. No, esta calculadora no me sirvió para calcularle ese sólido ahí de una vez. Pues no A sé ver, si miremos la entonces, gráfica que yo te presento, profe, a ver si de bueno, pronto sí sí. es lo que miramos. Bueno, vamos a mirarla aquí de una vez. Yo la logré así, o sea, le di muchísimas vueltas hasta que logré Sí. que se viera así, Bueno, no, pero pero pues así, pero estuvo así muy bien la tampoco es. intención, pero no, no porque nos tiene que quedar el sólido, la figurita como yo se la estoy mostrando. O sea, Sí, miremos el de este acá, este, perdón, este de acá. Pero vemos que tendría que ser algo como esto, pero aquí va a tener un huequito. O sea, que tendría que aquí tener como el huequito aquí, tendría que tener ese huequito acá y este huequito acá. No sé si me hago entender ahí. ¿Qué es sí, este ahí ya huequito? sería Sí, un estos carrete dos del huequitos. que no se nos hablaba. Es el carrete. ¿Por qué? Porque si miramos la función, voy a proyectarla acá. Si miramos la función, miren que ella se construye solamente en esta región. O sea que todo esto es un hueco. Aquí todo esto sería hueco. Y el sólido sería entonces solamente acá. Todo esto sería un hueco acá. Hueco y esto sólido. Entonces por eso nos quedaría como un carrete. ¿Sí? Vamos a hacer un carrete acá. Em, y abro este. Sí, sería como ese carrete. Sería como ese carrete allí para poder dibujarlo. Eje de revolución, no, en este no nos muestra. Y ese es el que estábamos haciendo, pero tampoco nos lo mostró. Pero entonces, más o menos eso es lo que tendrían que hacer, ¿sí? Ese Sí, carrete. sí. Aquí no se forma bien el carrete porque aquí no está tomando bien los valores. Yo me devuelvo a este. Ese sí lo coloco más 3. Ah, pero espere que aquí como que sí lo voy a hacer. Ese sí es el carrete. Vea el carrete, véalo acá. Ese sí es. Sino que aquí tendrá un huequito. ¿Sí? Ese Y será el nos haría carrete que es. falta el centro. Sí, lo que pasa es que aquí no, ese es el de discos. Entonces, si fuera por el de, qué, pero ese sí es un disco arandela. Si fuera con el de arandela, sí nos quedaría aquí el huequito. No, no, este no tiene hueco. Vamos a ver este. Si este no tiene hueco, ese es cero. No, no tengo una aplicación como para simular ese. A ver este segundo. No, ese tampoco. Pero entonces le quedaría exactamente como esa figura, pero con el hueco aquí en la mitad. Bueno, profe, entonces le Ese voy a sería. cacharrear nuevamente a la gráfica porque es donde yo tengo más No, duda. pero entonces la gráfica, usted puede hacer la gráfica, puede hacer el dibujo. No necesariamente tiene que hacer una simulación interactiva o plantearlo aquí en GeoGebra, sino que usted puede hacer el dibujito. Usted puede hacer el Ah, dibujito también a en mano. esta, sí, a mano, en esta yo creo que le podría quedar un poco más fácil en este iDrew. Andrew, Aquí bueno, está pues, iDrew para hacer las curvitas, usted aquí puede elegir los puntos como para aproximarse a hacer las curvas, ¿cierto? listo, sí, señor. Otros cuatro, entonces haría como las curvitas y ya lo que es como darle un poquito de estética, ¿cierto? Colocarle colorcito. Por ejemplo, acá yo podría hacer como la curva extremo, el extremo de la curva, podría hacer el otro extremo, copio esta misma, ¿sí? Y tratar como de hacer ese dibujito acá, como tratar de hacer un bosquejo, ¿sí? Entonces, Bueno, la otra, sí, sería esa. Sería eso, pues yo lo listo. haría así rápidamente. Veas, lo trataría como de hacer así porque lo que se pide es que haga el bosquejo, ¿cierto?
hagas el muñequito, hagas el bosquejito y más o menos pues uno podría con esta aplicación construirlo. Bueno, listo, profe. Entonces, Listo, trabajar en eso. listo, bueno, así quedamos pues muchachos. Muchas gracias por la puntualidad. A usted, profe, muy amable. Bueno, Muchas señora, gracias. Dios me lo bueno, bendiga. muchas gracias, estamos en contacto. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Luego.